Hola chicos, entonces, ya hemos visto la primera parte de introducción a la electricidad, hemos visto lo que es una fuente, distintos tipos de fuente, hemos comentado algunos elementos pasivos, de manera muy general, hoy día, en la clase de este momento vamos a andar un poco más en el tema, ya sabemos que es un circuito, hemos visto que es carga, que es potencia, voltaje, corriente, hoy hemos visto varias cosas, ¿sí? Vamos a complementar un poco lo que ya hemos estudiado. Ahora, vamos a ver el siguiente elemento, ¿no? Que va a ser la resistencia o resistor, ¿sí? Eh, la resistencia es la capacidad de poner resistencia, valga la redundancia, al flujo de carga eléctrica. Se puede representar como resistencia, puntero láser. Se puede representar la resistencia en forma matemática como resistencia, ¿sí? Va a ser la resistividad del material por su longitud entre el área transversal, ¿sí? Aquí tenemos un material, ¿no? Una resistencia. Tenemos que, bueno, es una propiedad su resistividad. Por otro lado, vamos a tener la longitud y el área transversal. Y se esquematiza de esta forma, muy importante. Resistencia es así. O sea, siempre que vean un elemento de este tipo, ¿no? Es una resistencia. Vamos diciendo. Eh, Ahora, la resistividad no es propia de los materiales, ¿no? Y aquí tenemos una tabla, ¿sí? Eh, la resistividad, sus unidades va a ser ohmio por metro, ¿de acuerdo? De tal manera que, bueno, si queremos recordar nuestra fórmula, habíamos puesto resistencia es igual a esta resistividad por la longitud sobre el área. Entonces vamos viendo, las unidades de la resistividad es ohmio por metro, la longitud va a estar en metros, y el área va a estar en metro cuadrado, ¿sí? Con lo cual esto se va y las unidades de la resistencia va a ser ohmios. Ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Me va a relacionar el voltaje, la corriente y la resistencia, ¿sí? Entonces B es igual a I por R. Despejando, la resistencia es igual, puntero láser. Despejando, la resistencia va a ser el voltaje sobre la corriente, ¿sí? Unidades, ¿no? Estos ohmios, ¿no? Que son estos de acá, los ohms, lo voy a marcar ahorita en el resultador, va a ser igual a qué cosa. Disculpen que tengo que activar el puntero láser y no es tan fácil, ¿no? Entonces, los ohmios va a ser igual, digamos, a los voltios sobre amperio, ¿de acuerdo? Si la disculpen que por ahí tengo una perrita está ladrando. Si la corriente fluye de un potencial mayor a uno menor, tenemos esta expresión. Si la corriente fluye de un potencial menor a uno mayor, tenemos esta otra expresión. Ustedes habrán escuchado hablar de cortocircuito. ¿Cuándo es cortocircuito? Tienes una fuente, ¿no? Aquí es positivo, imagínate, negativo, y unes los cables directamente, como lo está haciendo acá. Eso es cortocircuito. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tienes un cortocircuito, tal cual dice acá, la resistencia cero. Tienes un cable directamente, ¿no? Ahora, cuando tienes el circuito abierto, el circuito va a estar abierto cuando, puntero láser, ¿no? Aquí no hay cable, o sea, no está conectado, cada borne está libre, ¿no? O sea, si este es positivo y este es negativo, se mantienen libres, ¿no? O sea, abierto. Cuando está abierto, o sea, esto de acá, se dice que la resistencia es infinita, el circuito está abierto, ¿no?
Entonces aquí lo está demostrando, ¿no? Dice, la corriente, ¿no? La corriente va a ser el límite, ¿no? Cuando la resistencia tiende a infinito, ¿sí? De B sobre R, o sea, esto de acá, y para ese caso es igual a 0, ¿no? Entonces ahí lo está desarrollando. Entonces hay tipos de resistores o resistencias, ¿no? ¿Cuáles son los tipos? Tenemos un resistor lineal, resistor no lineal. Ahora, el resistor lineal va a cumplir la ley de Ohm y el no lineal no va a cumplir la ley de Ohm, ¿ya? Aquí se dice tiene una resistencia constante, su gráfica por V por I, ¿no? Bueno, perdón, corriente versus voltaje es una función lineal, o sea, si se dan cuenta esto es lineal. Y la pendiente obviamente es R. Si tenemos un resistor no lineal, que es este de acá, si tenemos uno no lineal, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo su resistencia varía con la corriente, ¿de acuerdo? También nos está diciendo su gráfica I por B es irregular, de tal manera que tenemos aquí una gráfica no lineal. Y, ¿sí? Igual la pendiente sigue siendo R, pero esto ya no es lineal, ya no es constante. Conductancia denominada con la letra S, ¿no? Su símbolo es este de acá y va a ser amperios sobre voltios, ¿no? ¿Y qué es la conductancia? Es la capacidad de un elemento para conducir corriente eléctrica. Se mide en mos, ¿no? Esta palabrita de acá, en mos. Que es ohm escrito al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque la conductancia, ustedes revisan acá, va a ser el inverso del resistor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, se puede trabajar con esta relación de acá. Esa se va a su relación. Obviamente aquí, tener cuidado, ¿no? Que estamos trabajando con la, acá, conductancia. ¿Sí? Esto es conductancia. Tener cuidado que conductancia no va a ser lo mismo que el resistor o la resistencia, sino que va a ser prácticamente como lo muestra este esquema de acá, es inverso. Ahora, ¿cuál es la potencia disipada por un resistor? Ya habíamos visto que la potencia era igual a V por I. Eso ya lo teníamos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? B es igual a I por R, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la potencia va a ser igual a ¿qué cosa? La potencia va a ser igual a I cuadrado por R, ¿no? O B cuadrado sobre R, ¿no? Entonces tenemos otro tipo, unas formulaciones adicionales, ¿no? Y lo podemos poner, digamos, en función de la resistencia, como está acá, estoy marcando, o en función de la conductancia, ¿sí? Entonces ya estamos teniendo algunas formulaciones adicionales. Los elementos, ¿no? Ya del circuito, hablando propiamente, ¿no? Entonces, cuando empecemos a hablar de los elementos del circuito, vamos a decir rama, ¿no? ¿Qué dice la rama? Representa un solo elemento, una fuente de tensión o un resistor, ¿ya? Un solo elemento, una fuente de tensión, un resistor. ¿Qué más tenemos? Tenemos el nodo, que dice, es el punto de conexión entre dos ramas, un nodo, ¿no? Y lazo es cualquier trayectoria cerrada en el circuito, ¿sí? Entonces, esos son los elementos con los que vamos a trabajar. Disposición de los elementos en el circuito. Serie, cuando el arreglo es así, se lo voy a apreciar, ¿no? Tenemos la fuente y el arreglo es este. Es un circuito en serie. En paralelo no, como que se van juntando de esta manera. ¿Se dan cuenta? O sea,
definitivamente es bastante visible que este es un tipo de arreglo, ¿no? Y este es otro tipo de arreglo, ¿sí? Vamos viendo la definición. Dice, los elementos comparten un solo nodo y conducen la misma corriente, ¿sí? A lo largo de acá está pasando la misma corriente. Los elementos están conectados, para el caso de paralelo, los elementos están conectados a dos mismos nodos y tienen la misma tensión entre sus terminales, ¿sí? La misma tensión. O sea, el voltaje en este punto, la relación de voltaje entre este punto y este punto va a ser igual que este punto y este punto, y va a ser igual a este punto y este punto. Ahí ya empezamos a ver cosas más interesantes, ¿no? Ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, aquí, bueno, para no estar escribiendo ley de corriente de Kirchhoff, LSK, ¿sí? Dice, la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo o frontera es cero. Por efecto de esta ley, las corrientes que entran a un nodo pueden considerarse positivas, mientras que las corrientes que salen de este nodo pueden considerarse negativas. ¿Sí? Repito, la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo o frontera cerrada es cero. Aquí, por ejemplo, tenemos un nodo y podemos ver los que entran. ¿Cuáles entra? Entra, entra y entran, ¿no? Y este sale y este sale. Y esta sumatoria debe ser igual a cero. Entonces, como les decía, ¿no? Sale, sale, entra, entra, entra. Por eso dice I3, I1 más I3 más I4 es igual a I2 más I5. ¿Sí? La ley de corriente de Kirchhoff también se aplica a una frontera cerrada considerando como nodo una superficie cerrada contraída en un punto. ¿Sí? Vamos a ir viendo poco a poco estos conceptos. Entonces, ¿qué dice? Aplicación de la ley de Kirchhoff, ¿no? Combinación de fuentes de corriente en paralelo, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué nos está diciendo? Aquí tenemos fuentes de corriente en paralelo. Ojo, fuentes de corriente. Entonces es importante ver las definiciones de la primera clase de este tema, ¿no? Entonces aquí tenemos una fuente, ¿sí? De corriente, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que la corriente total va a ser igual a esto, ¿sí? Para ese esquema de circuito, ¿sí? Para ese esquema de circuito. Entonces aquí tenemos otra definición que es la ley de tensión de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Nos dice, puntero láser, la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o lazo es igual a cero, ¿sí? La ley de tensión de Kirchhoff puede aplicarse recorriendo el lazo en sentido horario o antihorario, ¿no? Sumatoria de voltajes igual a cero. Entonces tenemos que analizar nosotros esto de acá. Tenemos que analizar caídas de tensión va a ser igual a los aumentos de tensión. Entonces vamos viendo en esta dirección, ¿no? Vamos en esta dirección.
Entonces, si queremos por un lado, ¿no? Este es aumento de tensión, ¿sí? Aumento de tensión. Lo voy a poner así, de este color rojo. De aquí B2 es caída de tensión. Caída de tensión. ¿Sí? B4 no. B4 está en sentido de la corriente. Entonces B4 va a ser un aumento de tensión. Y B5 va a ser una caída de tensión. Es por eso que cuando uno analiza tienes, vamos a usar el mismo color, ¿no? Verde. B2 más B3 más B5, ¿sí? Caídas de tensión. ¿Igual a qué cosa? Los aumentos de tensión, que son estos de acá. ¿Sí? Que lo voy a poner de color morado si quieren. Este de acá y este de acá, que va a ser este señor de acá y este señor de acá. Hay que tener un poquito de cuidado y revisar el capítulo o bueno, la clase inicial donde se ven corriente positiva, corriente negativa, los signos, ¿no? ¿Sí? Si la corriente entra a la parte positiva, etcétera, etcétera, ahí se van viendo los signos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Entonces, parecido al caso de la corriente. Entonces, este va a ser B1. Voy a poner así, miren. B2 y B3 nos damos cuenta que es en sentido contrario. Por eso dice, el voltaje AB va a ser igual a BS, que va a ser igual a B1 más B2 menos B3, ¿no? El menos de 3 va a ser debido a esto de acá. Es por eso que es menos B3. Resistores en serie. ¿Qué nos está diciendo? A ver, perdón. Puntero láser. Dice, dos resistores están en serie y ambos fluye la misma corriente I. Al aplicar la I de 1 en cada uno, ¿qué me está diciendo? Voltaje, ¿no? Este voltaje de acá va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2. Ahora el voltaje es I por R, entonces el voltaje va a ser I R1 más R2. ¿Sí? Con lo cual, bueno, podemos despejar la corriente y tener estas expresiones, ¿no? De manera general, se dice que la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria de todas las resistencias de nuestro circuito. Cuando tenemos en serie, ¿sí? Eso es lo importante. Cuando tenemos en serie, la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de todas las resistencias del sistema. Principio de división de tensiones, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando es que la tensión de la fuente se divide entre los resistores en proporción directa a su resistencia, ¿no? Para el voltaje 1 se está dividiendo en proporción directa, esta es la proporción, ¿sí? Para el voltaje 2, que lo voy a poner de color celeste, proporción directa, ¿sí? Y ya para el enésimo componente, ¿no? El voltaje enésimo va a ser igual a esto de acá, ¿sí? Son los principios de esta ley de Ohm, ¿no? Pero esta ley de Kirchhoff, o sea, vamos desarrollando cosas poco a poco. Resistores en paralelo, ¿no? Entonces, cuando tenemos en paralelo, el arreglo era de este tipo, ¿no? Como se está mostrando en esta imagen de acá, ¿no? Que estoy enmarcando, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? La corriente 1, a ver, el puntero láser. Dice, la corriente 1, esta de acá va a ser su voltaje sobre R1, ya es conocido. La corriente 2 va a ser su voltaje sobre R2, ¿no? Y la corriente total,
sea, es decir, esta corriente I, ¿sí? Se está divide, o sea, ese I se está dividiendo en qué cosa? Por una parte en I1 y la otra parte en I2. Reemplazando nos queda esta expresión para dos resistencias. ¿Sí? Entonces, el voltaje, bueno, podemos decir, ¿no? I es igual a voltaje por esta resistencia de acá, ¿sí? Voy a poner el puntero láser. Acá está. Entonces, ¿cómo vamos a tener una expresión para resistencias equivalentes en paralelo, no? Vamos a decir, voltaje sobre resistencia equivalente va a ser igual a ¿qué cosa? A voltaje sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si tenemos solamente dos resistencias, lo podemos trabajar así. La resistencia equivalente va a ser igual a eso. En cambio, si tenemos múltiples resistencias, lo tendremos que trabajar de esta manera. 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más etcétera, etcétera, más 1 sobre Rn. Y aquí está un poquito el resumen, ¿no? Si lo aplicamos a resistencia, ya hemos visto la diferencia que va a haber entre, y esto es importantísimo, entre serie y paralelo. Entonces, esto de acá, lo rojo, va a ser cuando trabajas con resistores, ¿no? Si trabajas con conductáceos es el inverso, ¿no? Mm, color celeste, ¿no? Conductancia vendría a ser esto. Correcto. Ya estos son otros tipos de arreglos, ¿no? Que ya cuando se va estudiando, bueno, yo como les he dicho soy de formación mecánico eléctrico, ¿no? Entonces ya cuando empiezas a ver cursos un poquito más avanzados, ya empiezas a ver las distintas formas de arreglos que hay de los circuitos, ¿no? Pero bueno, se pueden mencionar, ¿no? Tenemos forma Y o estrella, un circuito de esta forma, en T, en delta y en pi, ¿sí? Distintas, como dice acá, formas de redes. Y aquí hay algunas formulaciones, ¿no? Para cambiar, por ejemplo, de este circuito que tenemos en delta, eh, acá, que es delta, vaya aquí mejor, delta, para pasarlo a estrella. Ya vemos directamente las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, me dice que R1 va a ser igual a ¿qué cosa? RB por RC sobre, ¿no? Sobre la suma de todos, ¿sí? Puntero láser. No, no me quiere hacer caso. Ahí está. R2, ¿no? Sería una conversión de nuestra formulación y R3 esta formulación, ¿sí? Conversión de los circuitos. De estrella a triángulo, ¿no? Es esta formulación ahora, ¿no? Para pasar de un circuito a otro, ¿no? Eso tiene sus aplicaciones, pero como le digo, por orden nos podemos ir quedando con nuestras conversiones tal cual, ¿no? Es más, ya tomamos las formulaciones dadas, ¿no? No las estamos demostrando. Ya aquí vamos a un poquito cosas más interesantes, ¿no? Aplicación de los resistores, sistemas de iluminación, ¿no? Los sistemas de iluminación suelen constar de lámparas conectadas ya sea en paralelo o en serie,
Cada lámpara es modelada como un resistor. La conexión en serie es fácil de fabricar, pero rara vez se usa por dos razones. Es menos confiable. Cuando una lámpara falla, todas se apagan. Es más difícil mantener una lámpara. Es más fácil de mantener cuando una lámpara se daña. Debe probarse cada una para detectar la defectuosa. ¿Sí? Bueno, como le decía en la primera clase, ¿no? El arreglo generalmente es en serie, en paralelo, ¿no? Y aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí podemos ver de una manera muy didáctica, ¿no? Buscada por el ingeniero Manuel, un sistema en paralelo, ¿no? Y aquí un sistema en serie, ¿no? Como les digo, paralelo es el más indicado. Vamos viendo problemas. Dice, una plancha eléctrica requiere 2 amperios y 120 voltios. Ahí es su resistencia. Una fuente de tensión 20 seno pi voltios está conectada a través de un resistor de 5 kilo ohmios. Oye la corriente a través del resistor y la potencia que se disipa en él. Bueno, para la primera parte, resistencia es igual a V por I, voltaje eran 120 voltios y la corriente 2 amperios, ¿no? Con lo cual la resistencia son 60 ohmios, ¿no? Luego, el siguiente problema es parecido, ¿no? Pero claro, ahorita nos está dando una fuente que es alterna, ¿no? Y nos está dando 20 seno de pi voltios, ¿no? Entonces, bueno, nos está diciendo que la resistencia es de 5 kilo ohmios, ¿no? Entonces el procedimiento es similar, ¿no? Simplemente operar. Y bueno, vamos a ver que vamos a tener nuestra corriente en miliamperios, nos piden la potencia que es igual a V por I, resolvemos, ¿sí? No hay mayor complejidad. En el circuito presentado corriente, calculen la corriente I, la conductancia y la potencia, ¿no? No hay mayor complejidad, ¿no? Tenemos el voltaje, la corriente y la resistencia, ¿no? Entonces la corriente va a ser V sobre R, tenemos todos los datos, ¿no? O sea, obviamente si operamos, a ver lo que por aquí tengo una calculadora. Si operamos, va a ser que se confundan. Ahí está mi calculadora. Eso es lo por acá. 30 sobre 5000. Esto es igual a, bueno, será, igual lo voy a hacer. 30, 5000 es 0. Claro. 0.006, ¿sí? Eso sería amperios, ¿no? Entonces tener un poquito de cuidados, no es que cuando resuelves, no 30 sobre, pero láser. Cuando resuelves 30 sobre 5000 te va a salir 0.6, ¿no? Te sale 0.006 amperios y ya lo está mostrando como miliamperios, ¿no? La conductancia sería el inverso, ¿sí? Y la potencia es de por I, ¿no? La podemos calcular de manera muy sencilla. Ejercicio 3. Determina el número de ramas y nodos en el circuito que se muestra. Identifique qué elementos en serie y cuáles están en paralelo. Vamos a ver. Puntero láser. Ahí está. Dice, análisis.
Puesto que hay 4 elementos en el circuito, tiene 4 ramas, ¿sí? Puesto que tiene 4 elementos, 4 ramas. ¿Ya? 10 voltios, 5 ohmios, 6 ohmios y 2 amperios. Entonces vamos a ver. 10 voltios, esa rama, la de 5 ohmios, otra rama, la de 6, otra rama, y la de 2, color rojo, otra rama. Ahí están nuestras 4 ramas, ¿ya? El circuito tiene 3 nodos, los cuales se identifican en el sistema del circuito, ¿no? ¿Cuáles son nuestros nodos? Nuestros nodos va a ser este. Ahora, ¿por qué dice que este 2 es un nodo, ¿no? Porque, o sea, este punto, ¿cómo explicárselos? O sea, si yo quisiera, si nosotros quisiéramos, podríamos poner el cable así, ¿no? ¿No? Y es un solo nodo, ¿no? Por eso ese 2 es un solo nodo, ¿no? Igual aquí, ¿no? Lo voy a poner de color morado, ¿no? Conectamos así y es un solo nodo, ¿no? Es por eso que está indicando, ¿no? Efectivamente, te está diciendo 1, que es este de acá, 2, que viene de ser este nodo de acá, y finalmente 3, que vendría a ser este nodo de acá. Correcto. ¿Qué más nos está diciendo? El resistor de 5 ohmios está en serie con la fuerte de tensión de 10. Ya, perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros cerramos aquí, este de 5 va a estar en serie, ¿no? Respecto a esta de acá, ¿no? Ahora, aquí hay que tener un poquito de cuidado ya. Porque o sea, aquí viene una corriente que podemos asumir que es así, pero por aquí viene otra corriente, ¿no? Y aquí va a salir otra corriente. Entonces no es que sea la misma corriente así, ¿no? Como lo había puesto, ¿no? Aquí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? La corriente es una que viene así, ¿de acuerdo? Otra que viene así, y estas dos se unen, ¿sí? Y me dan la corriente morada, ¿no? Es por eso que nos dice que el resistor de 6 ohmios está en paralelo con la fuente de 2 amperios, ¿no? Sí, porque no es la misma corriente, ¿no? O sea, por aquí pasa una corriente, sí, y por aquí este resistor pasa otra corriente, por eso se dice que está en paralelo, ¿sí? Porque ambos están conectados a los mismos nodos 2, 3. Sí, no, eso es también correcto, ¿no? O sea, que lo que te está diciendo, borro, estamos hablando ¿cómo se llama? De la resistencia de 6 ohmios, ¿no? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Va a estar en paralelo, ¿por qué? Porque aquí es este nodo 2 y aquí es este nodo 2. Entonces aquí va a haber la misma variación de voltaje, ¿no? Esa sería un poco la idea. Otro ejercicio.
Nos piden ayer B1 y B2. Está facilito ese. Antes de seguir con el problema, sería conveniente revisar esto, ¿ya? Esto es de la clase pasada, dice potencia. Dice, la dirección de corriente y polaridad de tensión determina el signo de la potencia. Me está diciendo, dos casos de elemento con una absorción de potencia. Y aquí vamos a tener dos casos de elementos con un suministro de potencia. ¿Cuándo suministra potencia? Mira, date cuenta. Dense cuenta. La corriente sale del terminal positivo, ¿sí? O la corriente entra al terminal negativo, ¿no? Que vendría a ser lo mismo que salga del positivo. ¿Me dejo entender? Ahora, los dispositivos que por otro lado absorben o de absorción, estos van a ser los, aquí hay que separar esto, ¿no? Esto es absorción y esto de acá es suministro. Entonces, ¿qué tenemos? El de absorción, si te das cuenta, la corriente entra, ¿sí? Entra por el positivo, ¿no? O sale del negativo, ¿no? Que vendría a ser lo mismo de decir, ¿no? Que está entrando por el positivo. Entonces ahí tenemos absorción y suministro. Ya, chicos, entonces, a ver, no olvidar. Una fuente suministra y una resistencia consume. Repito, fuente suministra, lo de rojo suministra y resistencia consume. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Digamos, el autor del problema, ¿no? Dice, yo voy a venir y voy a medir mi tensión de estos dos terminales de esta manera. Me va a salir un valor de tensión, ¿sí? Ya adelantándonos a la solución, 8 voltios. ¿De acuerdo? Ahora, digamos, por capricho de él, va a venir y va a medir de esta forma. Negativo con positivo, ¿sí? De tal manera que él cuando mide le va a salir menos 12 voltios, ¿sí? Uno cuando mide corriente continua en un tester, un multitester, estos que venden en las ferreterías, en las electrónicas más que todo, si tú cambias la polaridad te va a salir este signo, otro signo, pues, ¿no? Entonces eso es un poco lo que está pasando, ¿no? Él está diciendo, voy a medir de esta forma y cuando mide de esta forma me va a salir este voltaje, ¿no? Bueno, mis valores de resistencia están dados, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en función de eso. Vamos a aplicar Kirchhoff, ¿no? Que si lo vemos tal cual están los signos ahorita, ¿de acuerdo? Nos va a dar esto. ¿Sí? Nos va a dar esto. Pero, nosotros ya hemos visto ley de Ohm también. Y la ley de Ohm nos dice que cuando vamos de menor, vamos a medir del menor potencial a mayor potencial es negativo. Entonces, justamente de ley de Ohm nos aparece esta relación de acá. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros reemplazamos nuestros valores, nos queda esta ecuación de aquí. Que es justamente lo que yo les decía, porque miren, fuente
suministra, resistencias consumen. Con lo cual obtenemos directamente nuestro valor de corriente y con nuestro valor de corriente podemos calcular cada una de las resistencias, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y vuelvo a repetir. Fuente suministra, resistencias consumen. Ahora, ¿por qué el autor pone de nuevo estos signos negativo y positivo? O bueno, positivo y negativo, negativo y positivo, porque es cómo va a medir él, ¿no? Cuando uno mide el voltaje, coge un tester y pone las borneras, ¿no? O los terminales, mejor dicho, de una manera. Si las cambias, te da un signo negativo la tensión. Entonces, el autor lo está poniendo de esa manera el problemita. Problema 5. Dice, convierta la red delta en una Y equivalente. Problema sencillito, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es aplicar las formulaciones que ya les había mostrado y tranquilamente calculamos cada uno de nuestros nuevos resistencias, ¿no? Sí, no hay mucho más que hacer, es aplicar las formulaciones. 3 bombillas están conectadas a una batería de 9 voltios. Ya, tenemos las bombillas. La corriente total suministrada por la batería, la corriente que se circula por cada bombilla, la resistencia de cada bombilla. Vamos a ver. La potencia total va a ser esta, ¿sí? La corriente va a ser esta, ¿no? Que es la potencia total sobre el voltaje de la batería, correcto. Luego, este voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2, este voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2 más el voltaje 3, ¿de acuerdo? Va a ser igual a 9 voltios. Podemos calcular la corriente 1, ¿no? Porque conocemos su potencia y su voltaje. ¿Listo? De ahí también sabemos que I total va a ser igual a I1 más I2, ¿sí? Conocemos I total, que es 5. Conocemos I1, calculamos I2, que es la misma que I3, ¿no? O sea, esta I2 va a ser igual a esta I3, ¿no? Listo. Nos piden allá la resistencia, ¿no? Como ya tenemos la corriente y las potencias, lo resolvemos rápidamente. Allá la resistencia equivalente del circuito. Ahí vamos a jugar con serie y paralelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Estos dos los vamos a volver serie. De ahí todo esto lo vamos a volver uno solo. Y de ahí vamos a trabajar agregando este y este. Vamos a ver. Entonces, este es nuestro circuito original, ¿ya? Este circuito original lo vamos a pasar algo así. Voy a poner 4, 2, 1, 5. Y esta primera resistencia equivalente va a ser esta de acá que voy a poner color verde, ¿ya? Uh 8. Luego nos dice 1 y 5 están en serie. Es correcto. 1 y 5 están en serie.
Entonces, si quieren le podemos poner un número aquí, le vamos a poner este es equivalente 1. Y esto le vamos a poner 2. Entonces igual, ¿no? Vamos a tener 4, 2, R equivalente 1, 8. ¿Sí? Y 1 y 3 le hicimos un R equivalente 2. ¿Ya? Listo. Mm, luego, dice, el circuito se simplifica al del diagrama. En esta última figura se aprecia que los resistores de 2 y 2 están en serie. ¿Ya? Entonces, listo. Entonces, aquí nosotros habíamos hecho, esto lo habíamos llamado R equivalente 1. Esto de acá lo habíamos llamado R equivalente 2. Entonces, aquí ya lo está poniendo, ¿no? Ya está, aquí está el circuito simplificado. ¿Cómo simplificamos más? Sumamos estos dos, ¿sí? Este va a ser el R equivalente 3, ¿ya? Y luego todo esto de acá, este va a ser R equivalente 4. Lo vamos a tomar, ¿no? Y esto va a ser R equivalente 4, ¿sí? Que sería de trabajar con R3, que es 4, entero láser, de R3, que es 4, y este de acá. Y prácticamente nuestro circuito simplificado ya nos quedó así, ¿no? 4, 2.4 y 8, que es en serie, y calculamos la resistencia equivalente. Nos dice determine B e I en el circuito de la imagen, ¿ya? Hay que recordar algunas cosas. Por aquí nos dice que si la corriente fluye de un potencial mayor a uno menor, es así. Si la corriente fluye de un potencial menor a uno mayor, es negativo. Y la ley de Kirchhoff nos dice que las caídas de tensión es igual a su aumento de tensión. Y tenemos otro problema donde hay que tener cuidados, ¿no? Fuente suministra, o sea, el menos 12 va a suministrar. Y esta fuente de 4 también va a suministrar. Ya íbamos viendo, ¿no? Las resistencias consumen, consumen, consumen. Y esta fuente dependiente, bueno, como vemos que la corriente está entrando por el terminal positivo, vemos que también está consumiendo. Consume. Ahora tenemos que ver este voltaje, ¿no? Este V sub 0. Este V sub 0, ¿qué nos dice, no? Si la corriente fluye de un potencial menor a uno mayor es negativo, ¿no? Entonces este potencial va a ser negativo. ¿Sí? Esto es de la ley de Ohm que les había mostrado anteriormente, ¿no? Entonces es negativo. ¿Ya? Ahora, como es negativo, lo reemplazamos, ¿no?
O sea, lo voy a poner de color naranja. Esto de acá lo voy a reemplazar acá, ¿no? Y de ahí, bueno, ya lo único que nos queda es es resolver, ¿no? Nuestra ecuación, ¿no? Nos sale que la corriente es 8 menos 8 y bueno, y el voltaje es 48 voltios. Bueno chicos, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Un video de 50 minutos y bueno, espero que lo hayan podido entender. Muchas gracias. Saludos.